Vamos a comenzar el taller. Voy a compartir pantalla. Si queréis, os silenciáis lo que tenéis el sonido activado y cuando queráis hablar, pues os activáis con libertad, ¿vale? Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. El tema del taller es los desafíos misiológicos contemporáneos. Hace un momento estaba presentando un poquito a mi familia, ¿no? Estamos aquí desde hace ya 10 años en España, como os decía. Bueno, mi esposa Lady, ella está ahora en un evento en la iglesia, un evento de mujeres. Tenemos a nuestra hija mayor que se llama Emily, la siguiente Natalie. Nuestra hija mayor tiene 16 años, nuestra siguiente hija tiene 8 años, se llama Natalie. Está Valerie, que tiene 6 años, y está nuestro pequeño Dylan, que tiene 4 añitos. Así que damos gracias a Dios por la familia que tenemos y que está sirviendo brazo con brazo acá en la obra del Señor. Estamos como pastores ahora en Alcudia, sirviendo hace ya un año y medio que hemos llegado para pastorear aquí, después de un recorrido por varios ministerios en España. Creemos que este es el proyecto a largo plazo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, quiero entrar en materia. Bueno, conocen este texto de Romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esta foto que veis detrás es en Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau estamos trabajando hace algunos años la iglesia. Nosotros hemos llegado también para potenciar el trabajo y ahora mismo estamos trabajando con 20 aldeas allí. Tenemos ahora mismo 5 colegios con más de 1.200 niños y nuestra congregación, junto con otras congregaciones hermanas, estamos intentando pues apoyar todo lo posible la obra misionera en este lugar. Ahora mismo acabamos de ser parte del envío de un matrimonio que va a estar durante un mes allí, apoyando, trabajando como enfermeras también y como evangelistas allí. Y el proyecto más grande que estamos desarrollando ahora, que les voy a contar en algún momento, es que estamos construyendo un hospital. Ya os contaré un poco más adelante, pero realmente el desafío que tenemos como iglesia en España o en el mundo es llegar a la gente, pero si no nos pueden escuchar, no podrán creer tampoco. Por tanto, el desafío que tenemos hoy como iglesia es el mismo desafío que tenían los primeros creyentes, ¿no? Es hacer llegar el mensaje del Evangelio. Scott Smith, que la mayoría de vosotros conocéis seguramente, es un misionero de Estados Unidos casado con una vasca. Él lleva más de 30 años aquí pastoreando, su esposa Marixa, muy querida. Ellos son un matrimonio espectacular, ellos están detrás de los orígenes del Madre y todo, desde el principio, y son hermanos muy preciosos. Esta es una foto de él predicando el año pasado en diciembre en nuestra iglesia, y él dijo esta frase que aparece en pantalla, que yo me anoté ese día. Él dijo, hay 2 momentos perfectos para hacer la obra de Dios. El primero es en tiempo y el segundo es fuera de tiempo. O sea, todos los tiempos son tiempos para predicar, tiempos para hacer la obra de Dios. O sea, nunca pensemos hay un mejor tiempo para hacer la obra de Dios, hay un peor tiempo. Todos los tiempos son buenos. A la iglesia le decía, hermanos, estamos en tiempos extraños, pero a fin de cuentas son tiempos en los que tenemos que seguir haciendo lo que se nos dijo que teníamos que hacer. La gran comisión es eso, la gran comisión, no la gran sugerencia, ¿vale? Es la gran comisión, no la gran sugerencia. Eso lo decía Walter Pink. Esa es la tarea y es el cometido que tenemos, así que nos toca, pues, ser evangelizadores diligentes, ser misioneros de corazón, de alma y íntegramente. Hemos quejado el trabajo que os presento hoy, la conferencia o el taller que os presento hoy, en 12 desafíos que tenemos, pero realmente todos se resumen en uno solo. El desafío más grande que tenemos ahora mismo es sencillamente hacer misiones al estilo de Jesús. Voy a desglosarlo en 12 desafíos, pero todos parten de uno central, ¿no? Lo que funcionó en Jesús nos tiene que funcionar a nosotros hoy. Eso nos da a pensar de que si algo no está funcionando hoy, quizás no lo estamos haciendo tampoco en la misma manera en que lo hizo Jesús. Pero si hacemos misiones al estilo de Jesús, nuestro servicio va a funcionar. También hay que decir que Jesús en su misión tuvo rechazo, eso es parte también de la misión, tuvo dificultades, tuvo oposición, y eso también es parte de la oposición, o sea que haya oposición, que haya lucha, que haya conflicto, no quiere decir que no lo estamos haciendo bien o que no estamos consiguiéndolo, sencillamente está diciendo
que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que tenemos una oposición real, espiritual y todo lo demás. Pero sí que tenemos que mirar a Jesús como ese gran paradigma, ese ejemplo de ejemplos, en el que fijarnos para hacer misiones contemporáneas a la usanza de Jesús. A fin de cuentas, el nuevo paradigma, y se habla mucho hoy de nuevos paradigmas misiológicos, yo siempre he dicho, si hay un nuevo paradigma misiológico es recuperar el antiguo paradigma. No hay otra fórmula, no hay otro método. A veces se insiste demasiado en metodología, y yo creo que tendríamos que insistir más en imitación que en metodología. Imitemos a Jesús en su misión y tendremos los logros que Jesús tuvo en su misión. Hay 4 textos en los que quisiera que pensáramos un poquito hoy, como punto de partida. Marcos 9:7 dice, entonces vino entonces vino una nube que les hizo sombra y después, desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el amado del Padre y a él tenemos que escuchar. Él es nuestro referente, nuestro modelo. Y el Padre mismo autorizó el mensaje de Jesús para nosotros, a él oír. Juan 13:15, porque ejemplos he dado, dice el mismo Maestro, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De la misma manera que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer. Creo que estos pasajes están más que conocidos. Esto es de escuela dominical, ¿no? De conocimiento general. En primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en 2 Timoteo hay un texto que es muy fuerte, porque fíjate el texto en 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. O sea, es un poco dramático que no sé si te has puesto a pensar en este pasaje, pero estamos viendo que el apóstol Pablo le dice a un presbítero de la iglesia que no se olvide de Jesucristo. O sea, ¿cómo un ministro se puede olvidar de Jesucristo? Pero aunque parezca algo contraproducente, y lo es, pero es posible que en el servicio nos absorbamos tanto en él o en la obra del Señor, nos absorbamos tanto en la obra del Señor, que nos olvidemos del mismo que nos llamó para realizar esa obra. Y Pablo le dice a Timoteo, le advierte a Timoteo algo que nos advierte, yo creo, Dios a nosotros también hoy, de que no nos olvidemos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo, Cristo es el patrón. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando quisieron que el Señor le mostrara al Padre, Jesús le dijo, yo, si me ves a mí, has visto al Padre, ¿no? Él es el gran referente y es el gran modelo, y por eso todo el taller va a tomar a Jesús como referente por excelencia de nuestra misiología actual. Nuestra misiología será más eficaz en la medida que la realicemos a la manera de Jesús. Esta es una foto que hicimos en marzo del año pasado con los niños. Cocinamos para cientos de niños en Guinea-Bissau. Aunque ustedes no lo crean, esto que están comiendo ahí es un banquete, es arroz con zanahoria, ¿vale? Eso es un banquete, eso no se come ahí todos los días. Y Jesús hizo esto también, Jesús le dio de comer a la gente, Jesús hizo obra social, y hay un taller que es para obra social, me gustaría estar ahí también para escucharlo, pero como lo van a grabar, lo vamos a poder tener todos. Pero necesitamos comprender que en la medida que vamos a tener éxito es en la medida de que el modelo misiológico que desarrollemos sea el mismo modelo que desarrolló Jesús en su ministerio. Así que vamos al lío, vamos a ir a los desafíos misiológicos contemporáneos. Y esa foto que veis ahí es una de las escuelas donde se está enseñando a leer y a escribir, y se está no solamente alfabetizando, sino que se está dando todos los grados de primaria a niños, y se usan materiales bíblicos para hacerlo. Es una bendición, además, ver a esos niños cantando canciones. Y creo que la obra misionera en Guinea-Bissau lo mejor que tiene es que está salvando a la siguiente generación. O sea, los que vienen ahora y que van a ser la generación siguiente, va a ser una generación que conoce el Evangelio, que conoce la palabra de Dios. El desafío número 1 para mí es el desafío devocional. Hay que conocer el corazón del Padre. No se puede hacer la obra de Dios sin conocer el corazón del Padre. Marcos 12:30, haciéndose eco de Deuteronomio, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, es un llamado a amar a Dios con todo el ser, con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con toda tu fuerza. Pero no se puede hacer misiones hoy sin contemplación, sin adoración, sin oración,
sin un conocimiento profundo de las Escrituras. Hoy más que nunca tenemos un desafío como iglesia al discipulado. Y si en algo no podemos fallar y no nos podemos permitir, el lujo, hermano, es de fallar en el discipulado. Tenemos que formar a la gente en una vida de devoción, en una vida de oración, en una vida de contemplación. Muchas veces, por nuestro mismo contexto sociocultural, tendemos más al activismo, a hacer mucho, pero al final se consigue poco y uno se pregunta por qué hacemos tanto y tenemos tan pocos resultados. Quizás, quizás tendremos que volver a senda antigua, tenemos que volver a los métodos que siempre funcionaron, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la vigilia, tenemos que volver al ayuno. Muy pocas congregaciones tienen programas de ayuno congregacional. Muy pocas congregaciones tienen vigilias frecuentes. Muy pocas congregaciones tienen un estilo devocional y una liturgia devocional corporativa que vaya más allá de 2 o 3 cultos a la semana. Entonces, necesitamos, sin dudas, hermanos, incentivar otra vez aquello que Jesús sin dudas hacía y aquello que funcionó en el primer siglo. Lo que funcionó en el primer siglo con Jesús tiene que funcionar para la iglesia hoy también. Así que yo creo que el desafío más grande que tenemos es amar a Dios y amarlo en esa comprensión de quién Dios es y de lo que nos llama a ser. Y para eso, por supuesto, hay que tener una vida de profunda oración, hay que tener una vida de amor a la palabra, hay que ser un hombre de adoración, una mujer de adoración. Número 2, porque primero creo que lo tenemos y lo tenemos que seguir incentivando. El desafío altruista, o sea, hay que amar a las almas, hay que tener pasión por los perdidos. Cuando yo veo a Jesús que cruza el mar de Galilea para hablar con un gadareno, o sea, del otro lado estaban las multitudes, sin embargo él se mueve para hablarle a una sola persona. A mí eso me fascina, a mí eso me encandila, a mí eso me da un mensaje poderoso, ¿no? La importancia y el valor de un alma para Jesús, que es capaz de cruzar el mar de Galilea para hablarle a un hombre que está fuera de sí, que está endemoniado, que tiene más de 6.000 demonios que la tormenta, y Jesús es capaz de cruzar el mar de Galilea, el mar de las tormentas también se le llamaba, era un lago de unos 22 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho, pero era peligrosísimo, aún los marineros más avesados le tenían su respeto. Sin embargo, Jesús cruza el mar de Galilea para hablarle a un gadareno que era hasta de tierra de gentiles. La mujer sirofenicia, que Jesús camina 13 horas, ¿no? Para llegar a Tiro y Sidón y hablar con aquella mujer que luego sana a su hija, ¿no? Este Jesús incansable que a la orilla del pozo habla con la samaritana y cuando le quieren dar de comer ni siquiera quiere comer porque dice mi comida es que haga la voluntad de Dios. O sea, Jesús renuncia incluso a la comida, renuncia al merecido descanso por estar con una mujer a la orilla del pozo para hablarle del mensaje redentor, ¿no? Esa pasión que te puede mover para salir a donde ni la National Geographic quiere ir. Es la pasión y el amor altruista que tiene que tener la iglesia. Y eso viene como un resultado de estar con Dios. Porque el latido del corazón de Dios es almas, 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 almas. Y una iglesia y un creyente, en sentido general, tendrá un corazón misionero en la medida que pueda estar más tiempo en la presencia de Dios y pueda tener un poco más de sensibilidad en la presencia de Dios. Por eso el uno va conectado con el 2 y el 2 veréis que va conectado cada punto uno con otro, porque los 12 puntos conforman la estructura misiológica de Jesús. Estoy pensando en Jonathan Gofford, la foto que tenéis a la izquierda es Jonathan Gofford. Jonathan Gofford fue quien llevó el evangelio a Corea, cuando no eran dos Coreas, cuando no era Corea del Norte y Corea del Sur. Jonathan Gofford llegó a Corea con su esposa, recién casado, para evangelizar. Hoy cuando se habla del evangelio en Corea, sabe que Corea tiene las 8 iglesias más grandes del mundo, entre ellas la de Pao Yok-Ki-Cho, que tiene casi 1 millón de personas, una sola congregación con 1 millón de personas. Corea del Sur es uno de los países con mayor crecimiento evangélico del mundo, pero todo comenzó realmente, el gran boom comenzó con Jonathan Gofford, un hombre que llegó siendo un jovencito a Corea, en aquel entonces que era una sola Corea, y llegó con su esposa y no tenían dinero ni para comprar folleto. ¿Y sabes lo que hicieron? La esposa, gracias a Dios por las esposas y las mujeres de Dios que están aquí también, ¿no? Hoy en esta reunión de Zoom, la esposa le dijo, Jonathan, tenemos los anillos de compromiso. ¿Qué tal si los vendemos y compramos folletos para evangelizar? Y Jonathan Gofford dijo, estupendo. Y vendieron sus anillos de compromiso para evangelizar. Eso es pasión. Eso es amor por las almas. ¿Sabe que hace algún tiempo, yo no soy tampoco mucho de Facebook ni nada, pero
Hace algún tiempo puse en Facebook: quien gasta más dinero en sus mascotas que en evangelización y misiones tiene un problema de prioridades. Y yo quisiera que ustedes vieran, casi me matan, hermano. Varias personas me escribieron, cristianos, diciendo que yo estaba equivocado, que yo le digo, lo siento, pero el valor de un alma, donde esté tu tesoro está tu corazón. Y si los recursos de una familia o de una iglesia, en porcentaje, se gastan más en una mascota que en la evangelización, pues hay que revisar, sencillamente. Lo sigo pensando y lo seguiré pensando. Tenemos que tener tal pasión que también nuestro dinero esté comprometido con la misión, con la misión. Estoy pensando en Juan Peyton, este barbudo que aparece ahí arriba. Juan Peyton se fue a las Nuevas Hébridas, ¿sabes? Es unas islas que están ahí cerca de Australia. Eran unas islas plagadas de caníbales. La gente le dijo: te van a matar, si vas allí te van a comer directamente, además, literalmente, ¿no? Y Juan Peyton dijo: yo soy inmortal hasta que termine la obra de Dios. Me encanta esa frase de Juan Peyton. Dice: yo soy inmortal hasta que termine la obra de Dios. Y se fue a las Nuevas Hébridas, y aquello podría parecer el fin, ¿no? Podría parecer que iba a ser un ministerio corto, pero para nada. Dios lo usó de una manera espectacular. Y le cuento rápidamente. Había una sequía muy grande en las Nuevas Hébridas, y él se le ocurrió que debía abrir un pozo. Y abrió un pozo y salió agua dulce. Y todos los nativos se asombraron porque el misionero hacía llover de abajo. Hacía llover de abajo, y se sorprendieron, empezaron a beber del pozo y se hicieron amigos del misionero. Pero a algún otro nativo se le ocurrió que si abría un hoyo similar podría salir agua, y abrieron otro pozo cerca del pozo donde estaba el misionero, pero salió agua salada. Y abrieron otro pozo y salió agua salada. Y cuentan los biógrafos de Juan Peyton que abrieron 21 pozos y los 21 pozos salían agua salada. El único pozo con agua dulce fue el pozo del misionero. Cómo la pasión, cómo esa carga evangelizadora, misiológica, le hace cruzar el mundo, salir de su comodidad. De hecho, no todo fue color de rosa. En su primer año allí, su esposa y su hijo recién nacido murieron de una enfermedad que a lo mejor en su país se podía haber prevenido. A veces hay precios altísimos en las misiones, y de eso hay que hablar también. Pero no hay nada que se compare con la gloria venidera que nosotros sabemos manifestar. Y hay miseria cuando uno no cumple la voluntad de Dios, y hay una pérdida grande cuando uno no se mueve altruistamente. No hay nada más trágico que vivir para sí mismo. Una iglesia egolátrica, una iglesia narcisista, una iglesia egocentrista, es una iglesia que tiene fecha de caducidad, que se muere. Por eso, como iglesia y como cristianos, tenemos que tener un enfoque hacia afuera. Tenemos que tener un enfoque altruista, pasión por los perdidos. John Harper, que está un poquito más al lado en la foto, si lo estáis viendo ahí. John Harper, quizás ese nombre no te suena, pero sí, seguramente te suena que en 1912, cruzando las aguas del Océano Atlántico, el famoso transatlántico Titanic tropezó con un iceberg y se hundió. ¿Saben la historia? Pues realmente ahí había un predicador llamado John Harper que, mientras miles de personas se estaban ahogando y sufriendo de hipotermia, que es como si te clavaran cuchillos en el cuerpo, y él, juntamente con esa gente, estaba sufriendo eh, eh, este tormento, ¿no?, de la hipotermia. Cuentan los que sobrevivieron que vieron a un evangelista llamado John Harper acercarse a duras penas, nadando a uno y otro de los que se estaban ahogando, y diciéndole: acepta a Jesús como tu Salvador personal, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, acepta a Jesús, no te vayas a la eternidad hoy sin Cristo. Qué pasión que en el último momento, en lugar de buscar ganar su vida, salvarse a toda costa, decir que era un clérigo y quizás montarse en alguna de las barcas que habían disponibles, se dispuso para predicar sus últimos mensajes en medio de la misma muerte. Qué pasión evangelizadora, que aún a pesar de la muerte eminente, ¿no?, su último pensamiento fue evangelizar y ganar a alguien para Cristo. Son gente que nos tiene que emocionar, que nos tiene que despertar a la fe y a las buenas obras. Ahí más abajo aparece Amy Carmichael, una mujer que se fue a la India, que decidió no casarse nunca, vivir para el Señor, y su gran pasión era rescatar a niñas que usaban para la prostitución sagrada en la India. Tenía que raptarlas, literalmente, porque no se la dejaban. Así que iba a los templos y se las llevaba, ¿vale?, a expensas de que la mataran. Y la llevaba a un refugio que tenía para niñas, donde las enseñaba a leer, donde las educaba y donde las evangelizaba y las preparaba como unas chicas de bien, que luego terminaban teniendo un buen matrimonio, casándose y siendo unas siervas de Dios. Salvó cientos de niñas, aun cuando casi le cuesta la vida en muchas ocasiones. De hecho, los últimos años de su ministerio estuvo padeciendo una invalidez
pero eso no le paró nunca. Escribió más de 35 libros. Fue una mujer apasionante, una mujer que sentía por la obra de Dios. Ella tiene una frase que a mí me gusta mucho. Amy Carmichael decía, porque hay muchos cristianos que creían, ¿no?, que tenían derecho a esto, derecho a lo otro, y ella decía, mira, los cristianos no tenemos ningún derecho. Si tenemos algún derecho es el derecho de renunciar a nuestro derecho por amor a Cristo. Preciosa historia, ¿no? Desafío número 3, el desafío jurídico. El desafío jurídico para mí es sencillamente que tenemos un mensaje bibliocéntrico, innegociable y que no debe ser silenciado. Somos testigos. La Biblia nos llama testigos, por tanto es un escenario jurídico. Si nos llama testigos es porque hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado defensor y hay alguien a quien se está juzgando. Dios es el juez, sabemos que Satanás es el fiscal, que Jesús es el abogado, y sabemos que el mundo está en el centro de atención. Nosotros como testigos se nos pide que hablemos lo que hemos visto y oído. Como dijo Juan en sus epístolas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso es lo que hablamos. Creo que no podemos negociar nuestro mensaje ni edulcorar nuestro mensaje, sino que tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Y ese desafío jurídico de ser testigo, de hablar en tiempo y fuera de tiempo, como decíamos al principio, creo que debe ser la gran misión de la iglesia. Billy Graham, que todos conocen seguramente, que pasó ya a la presencia del Señor, en una ocasión un reportero le siguió, le recomiendo su biografía, su autobiografía, Tal como soy. Un reportero le siguió por un mes entero para juzgar en dónde estaba el éxito de Billy Graham. Así que le acompañó durante 30 días en una campaña y luego se entrevistó con él. Y este reportero le dijo, señor Billy Graham, no entiendo nada. He estado durante 30 días siguiendo su trayectoria y escuchando sus sermones y no hay nada nuevo en sus sermones. Usted predica el mismo mensaje cada día, lo único que hace es cambiar las ilustraciones. ¿Dónde está su éxito?, le preguntó este reportero. ¿Por qué tanto éxito? Y Billy Graham dijo, usted lo ha dicho. El éxito está en no cambiar el mensaje, en predicar el mismo mensaje y predicarlo siempre igual. Creo que es algo aleccionador para nosotros, ¿no? Tenemos que predicar el mensaje, somos testigos y tenemos el desafío jurídico de ser testigos. Hay muchas maneras ahora de atraer a la gente. Se habla mucho de un evangelio sin evangelio. O sea, predico pero no te digo que está mal. Predico pero no te digo todo el mensaje, te digo una parte del mensaje. ¿Qué tal si predicamos todo el mensaje? Prediquemos a Cristo, que es la buena noticia del evangelio, pero prediquemos todo. Prediquemos todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Reinhard Bonnke, un hombre que también hace poco se nos están yendo todos los generales, hace falta que se levante la nueva generación también, y yo creo que está pasando. Reinhard Bonnke ganó 78 millones de personas. ¿Tú sabes lo que es ganar 78 millones de personas? Ellos llevaban un riguroso control de la gente que se convertía para poderla pasar a iglesias que lo discipularan. Y estamos hablando de que a través de su ministerio, 78 millones de personas se convirtieron. Él decía que el éxito está en predicar a Cristo, en no cambiar el mensaje, en hablar en todo tiempo, y eso fue lo que hizo durante toda su vida. No le conocí personalmente, pero sí conocí mucha gente que le conoció y todos me han dicho, respiraba pasión por Jesús, respiraba pasión por la predicación, respiraba pasión por hablar de otros. Aquí arriba, esta foto un poco borrosa que veis, es una foto de John Sun. Os recomiendo su biografía. John Sun era un budista que estaba estudiando en Estados Unidos, hizo en 5 años 3 doctorados, era una eminencia, un hombre brillante. En esa universidad en que estaba estudiando, en una universidad con trasfondo protestante, trasfondo evangélico, alguien le predicó a Cristo y John Sun se convirtió dramáticamente, tan dramáticamente se convirtió que el rector de la universidad pensó que se había vuelto loco. De hecho, le ingresaron en un manicomio pensando que había enloquecido porque estaba continuamente hablándole a todos los compañeros de Cristo, de la necesidad de su salvación. E incluso al mismo rector le predicó que usted necesita salvación, usted necesita a Jesús. Y el mismo rector pensó, este hombre que tiene 3 doctorados, tiene que haberle hecho la cabeza a cortocircuito, y lo manda a un manicomio, en serio. Pues mira, fueron 6 meses en el manicomio y en 6 meses se leyó la Biblia 140 veces. 140 veces se leyó la Biblia.
Y cuando vieron el manicomio que no estaba loco y lo liberaron, este hombre cogió los 3 títulos universitarios que tenía y los lanzó al mar. Y dijo, esto es basura, esto no me sirve. No quiero decir que tienes que tirar tus títulos universitarios, nada que ver. Es su experiencia, ¿vale? Y se fue a la China y recorrió la China predicando el evangelio. Decía que no se podía parar. Incluso sufría de una gastritis muy severa, tenía una úlcera ya en su estómago y aún así a veces tenía que predicar sentado de rodillas porque no podía mantenerse el pie, pero seguía predicando hasta el último aliento, hasta el último momento. El desafío jurídico, predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, hablar de Jesús en tiempo y fuera de tiempo, y ese es el secreto de la iglesia. No hay abracadabra, solamente predicar. Spurgeon dijo en una ocasión, el evangelio es como un león, usted no tiene que defenderlo, suéltelo solamente, suéltelo solamente. No sabes lo que va a poder producir esa palabra que tú predicas, pero Dios tiene un propósito. En una ocasión estaba Spurgeon probando el sonido, la acústica más bien, porque no había micrófono ni nada, probando la acústica en un teatro y se le ocurre, porque iba a predicar en la tarde, probar la acústica citando aquel versículo que dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repitió varias veces para asombro del mismo, uno de los que estaban trabajando en la preparación del lugar, que no era creyente, terminó convencido de pecado por ese texto bíblico que Spurgeon usó sencillamente como un referente para la acústica. Ese texto atravesó el corazón de esa persona y le ganó para Cristo. O sea, ¿qué puede pasar si predicamos la palabra siempre, si estamos con el mensaje del evangelio siempre en nuestros labios? Creo que es una verdadera revolución. Tiene que acabarse el cristianismo silencioso, prudente. Hoy hablamos tanto de prudencia que, hermano, no sé yo si estamos tan prudentes que nos estamos perdiendo el atrevimiento del reino de Dios. El reino de Dios es agresivo, el reino de Dios irrumpe en el reino de las tinieblas. El reino de Dios, en un sentido, sí es violento, vamos a decirlo así, porque cuando tú le dices a una persona que necesita salvación, una persona que está metida en su hedonismo, en una vida de placeres, y tú le dices, necesitas encontrar a Jesús, al Jesús que tú buscas en los placeres, porque lo buscas, porque todo el mundo está buscando a Jesús, solamente que lo busca en lugares diferentes. Eso es confrontativo. Claro que sí, pero como dice el proverbio, cuando el justo contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. El cuarto desafío, el desafío del servicio. Tener una mentalidad de siervos. Tenemos que tener menos caciques y más siervos. Hay que ponerse la toalla, hay que usar el lebrillo, hay que tener una mentalidad de siervo. Y esa mentalidad de siervo impacta al mundo, desconcierta a los poderosos. Es nuestra pequeñez, contradictoriamente a lo que se piensa, que tenemos que ser grandes, que tenemos que ser influencers, que tenemos que ser figuras públicas. Realmente es nuestra pequeñez, es los pequeños actos de amor y de misericordia lo que transforma la historia. Necesitamos descubrir el secreto del servicio, poderoso secreto. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Marcos 10:44, un versículo anterior, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y en este punto solamente decir, necesitamos 3 características, no puede faltar en un servidor que quiera hacer misiones al estilo de Jesús. Disponibilidad. Jesús dejó el tercer cielo y se hizo hombre. Eso es disponibilidad. Dice que era rico y se hizo pobre. Eso es disponibilidad. Dice que despojó de su gloria y sus atributos para vivir como uno de nosotros. Eso es disponibilidad. Tenemos que tener disponibilidad. Fíjate que no estoy enfatizando en tener capacitación o preparación, que lo necesitamos, pero creo que primeramente disponibilidad. Luego responsabilidad. Hay gente que está disponible, pero luego no continúa la tarea, no son de carreras largas. Necesitamos cristianos de carreras largas, gente que se comprometa a largo plazo, gente que siga dando pelea, no los primeros días, no al siguiente mes, sino todo el tiempo. Y necesitamos idoneidad. Necesitamos que cada creyente encuentre su lugar en la obra de Dios y desde ahí, pues haga la obra de Dios o la missio Dei, como también se le llama. Número 5, el desafío neumatológico. Ser lleno del Espíritu Santo. No podemos pensar que una iglesia que no está llena del Espíritu Santo puede ser una iglesia eficaz evangelizadora. En Lucas 4:1, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después que Jesús es lleno del Espíritu Santo, enfrenta a Satanás y comienza su ministerio. Él espera
a ser lleno del Espíritu para desarrollar su ministerio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy, curiosamente, solamente el 27% de los pentecostales hablan en lengua. ¿Qué ha pasado? Tenemos de nombre pentecostales, pero tenemos todavía un 73% de los pentecostales que no hablan en lengua. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esta foto que tenéis ahí en la pantalla es de Moody, este famoso evangelista del siglo XIX. Le preguntaron en una ocasión a Moody, Moody, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Y él dijo, sí, pero tengo fugas. Tengo que llenarme otra vez, y llenarme otra vez, y llenarme otra vez. Si la solución de Dios para el primer siglo fue una iglesia llena del Espíritu Santo, no podemos pensar que ha cambiado de idea el Señor. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Necesitamos cumplir con el desafío neumatológico. Jesús vivió y ministró lleno del Espíritu Santo. Si queremos ser más eficaces, necesitamos vivir y ministrar lleno del Espíritu Santo. Imagínate que estés hablando con alguien y Dios tiene una palabra de ciencia donde descubra los secretos más escondidos de esa persona. Eso es impactante. Vamos a hablar luego del desafío también de la sobrenaturalidad, ¿no? Pero necesitamos la presencia poderosa del Espíritu Santo, vivificante del Espíritu Santo, esa impronta que da el Espíritu, ser una antorcha encendida en la oscuridad. Necesitamos cambiar las cosas, pero no solamente, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, sin duda. Necesitamos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Desafío número 6, el desafío motivacional. Necesitamos reflejar el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor en nuestra vida. Esta foto que veis ahí pertenece a John Stott, un anglicano, uno de los maestros más influyentes del siglo XX. Él escribió en uno de sus muchos libros, y por cierto, toda la ganancia de sus libros lo dedicó a la obra misionera. No recibía un céntimo de los libros que vendió, y vendió millones. John Stott decía que los cristianos nos vamos a tener que arrepentir de la falta de optimismo. Necesitamos ser más optimistas, necesitamos reflejar a un Dios alegre, necesitamos reflejar a un Dios no luctuoso, sino gozoso, victorioso. En Lucas 10:21 Jesús aparece regocijándose por aquellos 70 que vinieron con gozo, ¿no? Que habían echado fuera demonios, que habían evangelizado, que habían predicado. Y dice la Escritura, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En el original lo que dice es, en ese momento Jesús dio saltos de alegría. ¿Qué Jesús más dinámico, más carismático? ¿Qué Jesús más entusiasta? Yo no imagino a un Jesús luctuoso, a un Jesús cabizbajo, a un Jesús taciturno. Yo no imagino a un Jesús ensimismado. Yo imagino un Jesús vigoroso, un Jesús entusiasta, un Jesús gozoso. De hecho, en Hebreos 12:2 dice que Él puso el gozo delante de sí y así menospreció el oprobio y sufrió la cruz, poniendo el gozo delante de él. Este Jesús gozoso, este Jesús feliz, este Jesús entusiasta, este Jesús lleno de ánimo. Creo que ese es el Jesús que la iglesia tiene que emular, porque por mucho tiempo se nos ha visto como los que protestan, los que están enfadados. Por alguna razón los cristianos nos enfadamos muy fácil. Por alguna razón, incluso luchando contra el pecado, porque tenemos buenas iniciativas, tenemos buenas intenciones, estamos luchando contra el pecado, estamos luchando contra esto, estamos luchando contra la maldad. Pero no se puede hacer desde el gozo, pregunto yo. No lo podemos hacer desde una actitud gozosa y feliz, no como condenando, sino como persuadiendo. No como que somos los mejores y ustedes son los pecadores, sino como un mendigo que le dice a otro dónde encontró un pedazo de pan. Necesitamos el entusiasmo desbordante que había en la iglesia primitiva. Mira, tarea. Lee cada vez que llegaba el Espíritu Santo y descendía, dice, había gran gozo en aquella ciudad. O se predicaba en el Evangelio, dice, había gran gozo. Cuando Felipe estuvo en Samaria, dice, había gran gozo. Siempre hay un gran gozo, no un gozo. Ahora, gloria al Señor. Un gran gozo, un gozo desbordante. Necesitamos ser la iglesia del gozo, el pueblo del gozo. Pablo, desde la prisión, le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Regocijado es un gozo sobre un gozo, es gozo sobre gozo. La vida del cristiano, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. En griego, gereten kirio, panto te palinero gerete, regocijaos en el Señor siempre. Lo está diciendo Pablo en la prisión. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir según ese bendito ejemplo? Avanzo porque no los quiero tener ahí toda la tarde. El desafío educacional, eso es fundamental. Necesitamos prepararnos. Hay quien dice, no, la preparación no me hace falta. Para nada. Jesús se preparó 30 años para un ministerio de 3 años y medio. Conocía las Escrituras.
Fíjate que Jesús cita textos bíblicos de más de la mitad de todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, era un conocedor profundo de las Escrituras, a punto de poderlas citar de memoria. Y los que han estudiado a fondo esto nos mencionan que Jesús cita textos bíblicos de más de la mitad de los libros del Antiguo Testamento, y eso es lo que aparece en los Evangelios. Porque Juan dice que si se fuera a escribir todo lo que dijo hizo Jesús, no cupieran en todos los libros del mundo. O sea que Jesús seguramente tenía un dominio mucho más amplio del que incluso tenemos informado en los evangelios sinópticos. Era un políglota, hablaba griego. Seguramente hablaba griego, que era la lengua comercial, ¿no? De aquel entonces hablaba arameo porque seguramente era la lengua vernácula, ¿no? La que hablaba un poquito en el judío de a pie. Y hablaba hebreo porque lo vemos leyendo en la escritura en hebreo, ¿no? En el rollo que lee ahí en Isaías capítulo 61. Este Jesús que está formado, que está preparado, que además es carpintero también, que era no solamente el carpintero de aquel entonces, no solamente era carpintero, sino que era albañil también y tenía una serie de oficios múltiples. Este es Jesús completo, este es Jesús integral, este es Jesús que está preparado, este es Jesús que puede dialogar con reyes, este es Jesús que puede hablar con altos funcionarios, que cuando tenía 12 años ya podía sentarse con los maestros de la ley y hacer preguntas profundas. Este Jesús no desafía a nosotros a ser creyentes profundos, a ser evangelizadores profundos. Claro, si tú vas a hacer misiones y no conoces la cultura, si tú vas a hacer misiones y no conoces el idioma, si tú vas a hacer misiones y no conoces la comida, ¿sabes? Necesitamos, hermano, preparación. Así que ya también como profesor de CESTAT te digo, a prepararse, a estudiar, ¿vale? Hay algunos programas en los que te puedes apuntar y prepárate, prepárate y prepárate. Decía Juan Wesley, la foto que tenéis ahí es de Juan Wesley. Él decía que sin leer extensamente nadie podrá ser jamás un predicador profundo o un cristiano completo. Su predicación sería como sal que ha perdido su sabor. Otra de sus frases es muy fuerte, pero entienda que en los tiempos que vivía, él se aleja del anglicanismo y de ese enfoque secular que había en la iglesia de Inglaterra en aquel entonces y trae a campesinos y a gente sencilla a ser predicadores. Él le dice a esa gente, mira, ustedes pueden ser sencillos, pero ser profundos. Y le dice, lean constantemente, dediquen no menos de 5 horas de cada 24 a esta tarea. Si a alguien no le gusta leer, contraiga este gusto practicándolo o vuelva a su anterior oficio. Claro, usted dice, 5 horas, ¿cómo soy madre o padre? Tengo una iglesia, tengo trabajo también. Bueno, claro que no. Eso solamente es una frase, pero creo que el principio sí que vale. El principio es, hay que leer, hay que prepararse, hay que fundamentarse. Porque Dios puede usar a alguien que ignora, pero Dios no va a usar o no prefiere usar a alguien que es perezoso para prepararse, ¿vale? Entonces necesitamos una mejor preparación. Si queremos ser más eficaces, necesitamos mayor conocimiento. ¿Por qué Pablo llegó a Reyes? ¿Y por qué Pablo pudo evangelizar a Festo? ¿Y por qué Pablo habla con esa elegancia? ¿Por qué Pablo puede ir a Roma y se piensa que le predicó incluso a Nerón? Porque Pablo tiene una fundamentación y tiene un conocimiento tan profundo e integral que le permite llegar a cualquier estrato. Por eso Pablo puede citar de memoria a filósofos griegos y lo hace en 3 ocasiones por lo menos que vemos en la Biblia. Por eso Pablo en la cárcel mamertina le pide a Timoteo que le traiga los libros, que le traiga los manuscritos, o sea, aún está a punto de morir por decapitación y se está preparando. Se habla mucho de Spurgeon, de su ministerio, pero quizás ignoras que Spurgeon leyó 12.000 libros, tenía una biblioteca de 12.000 libros que había leído todos y cada uno de ellos, algunos en varias ocasiones. El Progreso del Peregrino lo leyó 100 veces solamente. La primera vez que leyó Spurgeon El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan tenía solamente 5 años. Entonces, esa preparación de Spurgeon le sirvió para ser quien llegó a ser el príncipe de los predicadores, ¿no? Como también se le llama, pero tenía una fundamentación, tenía una preparación que le permitió llegar al mundo entero. Y todavía hoy, tantos años después de Spurgeon, seguimos leyendo sus sermones, seguimos siendo edificados por sus frases alentadoras, porque fue un hombre que se preparó a tal punto que pudo impactar no solamente su generación, sino la siguiente. Hermanos, necesitamos preparación. Si queremos ser evangelizadores al estilo de Jesús, si queremos ser misioneros al estilo de Jesús. Este punto no es tan popular, pero tengo que decirlo, y es el desafío de entender el sufrimiento como parte del llamado misiológico. Hay un sufrimiento inherente. Nadie piense que misiones es color de rosa. Nadie piense que a veces cuando uno llega para hacer la obra misionera, todo el mundo te recibe con regalos y todo te va bien. De hecho, te voy a decir, hay una estadística que es bastante preocupante.
pero el mayor porcentaje de deserciones entre misioneros no es porque tuvieron problemas con el diablo, porque tuvieron escasez económica. La mayor deserción de los misioneros es porque tuvieron problemas de integración con otros misioneros o con otros hermanos o con otros ministerios. O sea, sufrieron en algún sentido o menosprecio o incomprensión o de su parte o de la otra parte, vivieron ciertos episodios, ciertas experiencias que le hicieron regresarse. Mucha gente que ha venido para servir y ha terminado regresándose porque sencillamente no ha captado que también el sufrimiento es parte del llamado misiológico. Jesús es llamado en Isaías 53:3 varón de dolores, experimentado en quebranto. Si Jesús vivió esas experiencias, también nosotros, como su pueblo, lo tendremos que vivir. Dice primera a los Tesalonicenses 3:3, nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Pablo dice que hemos sido puestos para sufrir. De hecho, Pablo dice, es necesario, ojo, subraya, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Así que toda misiología va a tener tribulación. Recientemente teníamos aquí unos hermanos que se iban a Guinea-Bissau para apoyar durante un mes. Resulta que el día antes de irse, pues el examen da que tienen COVID. Pues y ahora, pues tuvieron que suspender los billetes. Y estaban un poco, pues, bueno, y esto. Y yo le decía, mira, esto es parte también de los procesos. Dios lo ha permitido, Dios sabe por qué. Y ya está. Pues mira, han esperado la cuarentena, han vuelto a sacar el billete y ahora están allí. Ayer hablé con ellos por teléfono, estaban gozosos, jubilosos. A veces pasan cosas que no entendemos. A veces pasan cosas que no estaban en la agenda. Pero igual Dios lo permite, Dios sabe. Cuando Pablo le predica a los Gálatas, le escribe a los Gálatas, hay un texto muy, muy interesante. Pablo le dice, por una enfermedad del cuerpo yo os prediqué el evangelio. O sea, en un momento la tribulación por la que Pablo vivió le permitió ser eficaz en su evangelización. Una enfermedad le propició la evangelización. La tribulación, la angustia, la batalla va a estar inherente. No tengamos miedo a las tribulaciones. De hecho, ni siquiera pidamos a Dios que nos libre de las tribulaciones. Pidámosle a Dios que nos dé más fuerza, más vigor, espaldas más resistentes. Necesitamos entender que el sufrimiento es inherente al servicio, al ministerio, y que no nos debe servir, no nos debe atemorizar. Decía George Matheson, quien era ciego y componía himnos, y esa ceguera en algún momento le angustió, hasta que él comprendió que aquella ceguera era como una espina en su calcañal, y él decía, con esa espina en el calcañal me elevo más alto, o sea, porque como no quieres asentarte sobre esa espina, vas a elevarte un poquito más alto. Yo creo que toda espina, todo aguijón, nos va a ayudar a elevarnos más alto en el nombre de Jesús. Hay otros textos, os pasaré el PowerPoint para que los leáis después. No quiero detenerme mucho en este punto, pero que entendáis qué es lo que pienso y es lo que dice la Escritura. Hay sufrimiento, hay angustia, hay batalla. Es inherente, pero también hay gozos, hay victorias. Y mira, a veces están las dos cosas. Yo lo he visto con mis hijos. A veces un hijo mío pequeño, de Valerie misma o Dylan, a veces se está riendo y está llorando. Y dice, pero ¿cómo puede un niño hacer? Solo un niño puede hacer eso, ¿no? Se ríe y llora a la misma vez. Muchas veces nos tocará en el servicio llorar y reír a la misma vez. Pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ya vamos casi acabando. El desafío de la perentoriedad. Perentoriedad, un sentido de urgencia, un sentido de no dilación, de no aplazamiento. En Juan 9, 4-5, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo luz, soy del mundo. O sea, tenemos que tener presente que no tenemos tiempo, hermano. No tenemos tiempo. Pablo le dijo a la iglesia, el que tiene esposa como si no la tuviera. El que tiene viña como si no la tuviera. O sea, tenemos que tener un sentido de urgencia, un sentido de que es ya, o sea, que Cristo viene, que es inminente el retorno del Señor por su iglesia y que no habrá ya más para predicar. Tenemos que entender la urgencia del llamado. Tenemos que tenerlo presente. De hecho, Jesús le mandó a los discípulos que no saludaran a nadie por el camino. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos en la comisión que les hace a que no saluden a nadie por el camino? Porque un saludo judío puede durar media hora. En el protocolo judío un saludo no era, hey, ¿qué tal? No, había que preguntar, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y empezaban a bendecirse y se daban la bendición sacerdotal. Y bendecían a las cabras y bendecían
a los animalitos y a las gallinas y bendecían. Y así el otro le respondía con las mismas bendiciones. Media hora. Jesús le dice, no saluden a nadie. No saluden a nadie. Lleguen a la ciudad, lleguen a las casas, prediquen. Esa urgencia es para hoy también. Tenemos que tener un sentido de urgencia perentorio. Es ya, no hay dilación, es ahora, es en este momento, es ya mismo, en el nombre del Señor. El desafío 10 para mí es el desafío del gregarismo, el trabajo en equipo. No podemos seguir con el enfoque este de Pancho Villa, ¿no? De Rambo, ¿no? Uno solo contra el mundo, ¿no? Los superministerios, los superpredicadores, los superevangelistas, los supermisioneros. Más que nunca necesitamos trabajo de equipo, necesitamos entender que una unidad de propósito y de acción es lo que nos va a hacer ser exitoso. Que el mismo modelo bíblico, el Dios trino, ¿no? Ese Dios que trabaja en comunidad, nos lega un modelo a nosotros, ¿no? En Juan 17:21, como se le llama la oración no contestada de Jesús, ¿no? Para que todos sean uno, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad, esa cohesión de la iglesia es el máximo poder evangelizador. El gran teólogo Schaeffer decía que la unidad de la iglesia es el último apologista, es el último defensor. Necesitamos guardar la unidad en el espíritu, decía Pablo a los Efesios. Necesitamos ser una iglesia de unidad, que cante la misma canción, que tenga un mismo propósito, que tenga una misma acción, que se enfoque de una misma manera. Es una iglesia cohesionada, es invencible. Porque un reino dividido, dijo Jesús, que no puede subsistir. Y eso es una realidad para la iglesia hoy también. Necesitamos cohesionarnos más, no estar aislados, sino que hacer más redes, redes de oración, redes de evangelización, redes de cooperación, redes de generosidad. Tenemos que dejar de tener ese lenguaje. Esta es mi visión, esta es la visión de mi iglesia, este es el lema de mi iglesia, este es el tema de mi iglesia. Y empezar a abrirnos a un mundo que está más globalizado de lo que pensamos, que en otras materias está muy, muy, muy globalizado y que nosotros tenemos que comprender que el mundo ya no es lo que era antes y como iglesia necesitamos unirnos porque son tiempos difíciles. Número 11, el desafío de la sobrenaturalidad. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Ese texto es alucinante. Se ha ido a la pantalla. Hay una foto aquí a la derecha de mi pantalla de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth decía, Dios nos ha dado mucho en estos últimos días y donde mucho es dado, mucho será requerido. El Señor nos ha dicho, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Smith Wigglesworth, hasta donde sé, es el ministerio, es el hombre con más muertos resucitados en la historia. Tiene 13 muertos, resucitó 13 muertos en su ministerio. Solamente los muertos que resucitó. Oró por muchos enfermos que sanaron, ciegos, sordos, mudos, etc. Pero 13 resurrecciones contabilizadas y demostradas en su ministerio. Se le llama apóstol de fe también por algunos. Un hombre que decidió leer solamente su Biblia. Ningún otro libro leyó en toda su vida. Solamente leía su Biblia. Le llamaban el hombre de un solo libro. Smith Wigglesworth intenta buscar la biografía apóstol de fe. Preciosa biografía. Un hombre que creyó que la sobrenaturalidad es también un mensaje para la gente. Necesitamos levantarnos con un ministerio sobrenatural. Y si en Hebreos 2:4 dice que Dios testificaba juntamente con aquellos primeros cristianos, con señales, con prodigios, con diversos milagros, con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, ese Dios está hoy conmigo también. Ese Dios está contigo. Ese Dios es el Dios de la iglesia. Yo quiero también esa sobrenaturalidad en mi ministerio. Yo quiero que todos los cultos tengan interpretaciones de lengua, quiero que tengan revelación, profecía, pero quiero tenerlo en mi propia vida también, en mi cotidianidad. Que lo sobrenatural sea lo cotidiano, sea lo que vivamos, lo auténtico. Y hermano, esto hay que buscarlo. Pablo le dijo a los corintios, procurad los dones espirituales. O sea, que hay que procurarlo, hay que intencionalmente buscarlo. Hay que ir a por eso. Necesitamos regresar otra vez a esa senda antigua y a ese cristianismo sobrenatural. Y claro, si tú llegas a un lugar donde está el animismo, por ejemplo, lugares de África donde hemos estado, como Guinea Ecuatorial también, Guinea-Bissau,
Claro, esta gente cree en espíritus porque le tienen miedo. Tienes que llegar y predicar un evangelio donde tú digas, sí, hay uno que ha vencido a todos esos espíritus. A los que tú le tienes miedo, hay uno que le ha vencido a todos, se llama Jesucristo y te ama. Y ya no hay que servir por miedo a Jesús, ahora puedes servirle por amor. Y ese mensaje es trastornador, pero tienes que demostrar el evangelio, tienes que demostrar que al que tú sirves es más poderoso que los que ellos llaman poderosos. Y necesitamos esa sobrenaturalidad. Y en el siglo XXI, siglo del escepticismo, el siglo del posmodernismo, el siglo donde la gente pasa de todo, donde ni fu ni fa, donde no se emocionan ni con una cosa ni con otra, donde la gente está saturada de muchas cosas, necesitamos irrumpir con un evangelio poderoso, sobrenatural. Alguien dijo, no necesitamos otra definición del evangelio, lo que necesitamos ahora es una nueva demostración del evangelio. El evangelio es poder. Pablo decía, cuando fui a vosotros, y le decía a los corintios, que eran aquellos griegos escépticos y hedonistas, dijo, yo no fui con sabiduría de palabra, eso es lo que hubieran querido ellos. Dice, yo fui con demostración del espíritu y poder. Necesitamos sobrenaturalidad. Necesitamos que lo sobrenatural sea lo natural en nuestra vida y nuestro quehacer cristiano. Os pongo estos ejemplos de hombres como Smith Wigglesworth, porque hombres sencillos como él nos inspiran para nosotros también buscar a ese Dios que él buscó y encontrar también en Dios esa gracia para servir y para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Como dice Mateo capítulo 10, versículo 8, que dice, os he dado de gracia, dad de gracia, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Lo que os he dado de gracia, compartirlo con otros. Y finalmente, y no menos importante, es el desafío filantrópico, el desafío de la generosidad. Aquí hay un texto, 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Precioso texto de las Escrituras. Jesús siendo rico se hizo pobre. Tenemos un desafío grande, que es el desafío de la generosidad, el desafío filantrópico. En marzo, cuando fuimos a Guinea-Bissau, os cuento como un testimonio y ya termino con esto, nos dijeron la necesidad más grande que tenemos es un hospital. No tenemos un hospital. En unos días que estuve ahí murieron varias personas de enfermedades que se podían curar. Los niños nacen a la orilla de un árbol, a la sombra de un árbol o en las casas donde los suelos son de tierra y necesitan un lugar donde puedan dar a luz las mujeres dignamente, donde puedan tener un lugar más o menos salubre para curar a los enfermos, los primeros auxilios. Y no tenemos un hospital. Y yo llegué con esa carga de poder conseguir las posibilidades de hacer un hospital. Así que llegando a Guinea-Bissau, que llegamos Jonathan y yo, Jonathan es quien lleva misiones en nuestra iglesia local, pedimos una reunión con el director de inversiones extranjeras. Estas son cosas de loco, te voy a contar. El director de inversiones extranjeras para el área de la salud en Guinea-Bissau. Y cuando se le llamó para reunirnos con él, este hombre nos dijo que no se podía reunir con nosotros. Y de pronto nos cayó como un cubo de agua fría porque estábamos intentándolo. Pero la conversación evolucionó y dice, yo no puedo porque no puedo durante mi horario de oficina porque estoy saturado. Pero cuando termine de trabajar voy a ir a donde vosotros estáis y voy a conversar con vosotros. Y nos sorprendió porque el hombre, este funcionario, un hombre que trabaja a nivel nacional en un país, nos vino a visitar ese mismo día que pedimos la entrevista, nos vino a visitar en el hospedaje donde estábamos. Pero lo más simpático, hermano, en Guinea-Bissau, para que entiendas, se habla portugués. Cuando llega este funcionario y está hablando en portugués, bueno, yo le saludo en castellano. Y este hombre inmediatamente me empieza a hablar en castellano. Y me pregunta, ¿de dónde usted es? Y yo digo, bueno, yo vivo en España, pero soy cubano. Y dice, ¿usted es cubano? Dice, usted es mi hermano. Dice, yo estudié mi carrera universitaria en Cuba. Y tengo mucho que agradecer a tu país por haberme formado gratuitamente y darme una carrera universitaria. Y en ese mismo momento este hombre se convirtió en mi amigo. En mi amigo. Y cuando hablamos, pues ya estábamos hablando como si fuéramos dos colegas de toda la vida. Empezamos a hablar de Cuba y de la belleza de Cuba y de todas las cosas, pero caímos en el tema que a mí me interesaba. Mira, queremos construir un hospital aquí, pero necesitamos los permisos oficiales del gobierno, necesitamos que que lo hagáis gratis, no tenemos recursos para pagar permisos y demás. Y no le quiero hacer la historia muy larga. Este hombre nos dio los permisos para construir el hospital. Este hombre me dijo, me puedes llamar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que tú necesites. Estamos aquí para lo que tú necesites. Pero ya podemos empezar. Me dijo, usted está tardando. Cuando quiera empezar, ya puede empezar. Tiene todos los permisos. Incluso nos iba a concertar una reunión con el presidente. Lo que pasa es que ya los días en que nos íbamos no podíamos ya reunirnos con el presidente de Guinea-Bissau. Yo digo, estas cosas son locuras. Pero hay que lanzarse
A todas estas no teníamos dinero. Esto era por fe, completamente. Esa foto que veis arriba es ahora mismo cómo está el hospital, ¿vale? Ahí no había nada, esto era un lugar lleno de árboles, árboles con raíces muy profundas. Este terreno que ustedes ven ahí, nos lo regaló el gobierno. Se le pidió un terreno y no lo vendió, lo regaló. O sea, que el terreno no lo regalaron. Eso es otro milagro más. Así que volvimos de Guinea-Bissau con el proyecto de vamos a conseguir construir un hospital. Y ya os paso la visión también, si queréis cooperar, está abierto para cooperar, porque la idea es que todo el que quiera sumarse, pues es bienvenido. Ahora, créeme, hermano, nosotros tenemos una iglesia con una hipoteca altísima, tenemos todavía unos cuantos años que pagar, nos haría falta el dinero que estamos poniendo en misiones. Hace 2 días hemos enviado 1.300 euros para misiones, para Guinea-Bissau, para seguir con la construcción. Y claro, estamos hablando de un proyecto que cuesta mínimo 25.000 a 30.000 euros. Y esto es mucho dinero, aún para nosotros aquí en España, con las dificultades que tenemos. Pero, hermano, yo creo que Dios tiene todos los recursos y que Dios puede hacerlo. Y estamos ahora mismo, mira, a esta altura creando un hospital con toda la... Nos hicieron el plano del hospital, un profesional nos lo hizo gratis, todo, milagros, milagros. Y Dios está moviendo gente y muchos de los hermanos que están presentes aquí ahora también son parte de este proyecto, están siendo generosos, ofrendando y ya hemos pues vencido la mitad del proyecto y en menos de un año. Yo digo, Dios es bueno, Dios es fiel. Tenemos que lanzarnos, tenemos que hacer misiones. En Cuba yo tenía un lema que os voy a contar. En Cuba yo tenía un lema para los hermanos allí. En Cuba yo le decía, por dinero no se preocupen, no hay. Y ya está. Dios tiene recursos, Dios es el dueño del oro y la plata, y Dios puede hacer cualquier cosa. Esta hermana que veis ahí en la foto es una hermana que fui a visitar, a orar por ella allí, mientras estuve en Guinea-Bissau, y estaba tan agradecida que me regaló ese pollo. Ese pollo que veis ahí, que después fue una ofrenda de los gratos que levantamos al Señor, ¿vale? Pero, ¿sabe? A mí me bendijo, me dio lo que tenía. Hermano, demos lo que tenemos también, no lo que nos sobra, porque a ella no le sobraba el pollo, me dio de lo que tenía. Que ese ejemplo se revierta también y podamos nosotros dar de lo que tenemos. Dar, incluso como aquellos creyentes que dieron más allá de su fuerza. Termino, hermano. Recapitulando, tenemos desafíos misiológicos formidables, el desafío devocional, el desafío altruista, el desafío jurídico, el desafío al servicio, el desafío neumatológico, el desafío motivacional, el desafío educacional, el desafío de entender el sufrimiento como proceso y parte del llamado misiológico, el desafío de la perentoriedad, de tener el sentido de urgencia, el desafío del gregarismo, de trabajar en equipo, el desafío de la sobrenaturalidad y el desafío filantrópico de la generosidad. En definitiva, el desafío de ser como Jesús, de hacer misiones al estilo de Jesús. Romanos 8:9 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hasta aquí este pensamiento, hasta aquí estas reflexiones. Si queréis, alguien quiere hacer alguna aportación, quiere decir algo con libertad y luego oraremos y pediremos al Señor que nos ayude, porque son desafíos que para estas cosas, como decía la Escritura, ¿quién es suficiente? Necesitamos la ayuda del Señor, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Y España es puerta de Europa, España es terreno fértil, España y los que hemos sido plantados en España, tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra, desde España y hacia el mundo. Si alguien quiere hacer alguna acotación, lo que sea, con libertad, brevemente, obviamente, pero con toda libertad. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si oramos? Aquí hay una persona, bueno, aquí hay muchas personas que quiero mucho, pero hay unas personas que conozco hace muchos años, que es Juan Moisés y Consuelo. Juan Moisés y Consuelo los conozco desde Cuba. Yo nunca pensé que Dios me traería aquí, a España. Yo era quien le hacía los visados, quien los iba a buscar al aeropuerto, quien a veces le movía y todo. Y para mí siempre ha sido un honor y ha sido un testimonio. Yo han ido a Cuba tantas veces que saben más de Cuba que yo, que nací allí. Y a mí me gustaría que Juan y Consuelo, los dos, que cada uno haga una oración por nosotros, haga una oración pidiendo al Señor que nos ayude, que nos dé esa pasión, ese vigor y ese deseo de parecernos a Jesús, de tal manera que la gente pueda
pueda ver a ese Jesús en nosotros y podamos impactar España y el mundo, a donde quiera que el Señor nos lleve, pero en definitiva, misiones es lo que está en el corazón de Dios y misiones es lo que tiene que estar en el ADN de la iglesia. Entonces, Juan, Consuelo, por favor, orar por nosotros y pedir al Señor que nos ayude en todo. Amén, Padre. Sí, Señor. Padre, qué bueno es el saber que cuentas con nosotros y qué bueno es, Señor, el poder entender, oh Dios, que lo que tú amas es lo que queremos amar. Entender, mi Dios, que somos útiles en tus manos para servirte, Señor, para llevar, oh Dios, tu mensaje de vida, de salvación, como dice tu palabra, hasta el último de la tierra. Pero también, Señor, ser parte de tener ese corazón de misericordia, de bondad, de compasión para aquellos que sufren, para aquellos que no tienen, para aquellos que andan en escasez. Y, Señor, es la parte que a mí más siempre me mueve, esa parte de tu corazón, de cómo tú, Señor, quieres siempre proveer las necesidades. Y el mensaje que tú tienes para cada lugar, que tú eres Dios, que no hay nada, Señor, que sea difícil para ti. Que, Señor, lo único que tenemos que ver, mirarte y creer en ti y creer cuando tú nos dijiste que mayores cosas que las que tú habías hecho, nosotros haríamos. Que en tu nombre haríamos muchas cosas. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento es la que cada uno de los que estamos aquí o trabajamos en tu reino o de los que somos parte de esa novia tuya, necesitamos tener esa fe que sobrepasa todos los límites humanos, toda la comprensión humana, una fe que va más allá, Señor, que podemos ver lo inalcanzable, creer en lo imposible, mi Dios. Y te ruego, Dios, que tú nos llenes de esa pasión que había en tu corazón por llevar el mensaje, por hacer la voluntad del Padre. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios y llevar ese mensaje de vida, de salvación. Pero como tú decías, Señor Jesús, para que veáis que tengo autoridad para perdonar pecados, también tengo autoridad para sanar enfermos. Así sea, Señor, el mensaje. Seamos valientes y atrevidos a la hora, Señor, de que tu poder sea manifestado en el lugar donde tú nos lleves. Que lo imposible para los hombres se hace posible a través de esa fe en ti. Padre, despiértanos. Trae ese despertar, una pasión, un amor que nos hace olvidarnos de nosotros y más pensar en aquellos que sufren y que no tienen. Señor, ayúdanos a despojarnos de mirarnos, de lo que yo quiero, de mi comodidad para ayudar al que no tiene y compartir lo que tú me has dado con el que no tiene, mi Dios. Llévanos a ese punto, porque nos cuesta muchísimo, Señor, nos cuesta. Y vienen unas fechas que pensamos en nosotros, en nuestros regalos, y nos olvidamos que quizás nuestro regalo puede ser el regalo de otros en esos lugares donde no tienen nada. Ayúdanos a extendernos en ese sentido también, a ser generosos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, yo quiero rogarte que nos ayudes a volver a tu palabra como iglesia, y pensando a nivel mundial, también a nivel local, Señor, que hemos perdido a veces el enfoque del llamado y, Señor, de estar haciendo lo que es tu voluntad, que es llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y perdónanos, Señor, por haber predicado tantas veces un Evangelio egocéntrico, donde nosotros somos el centro y no tú, Cristo. Por eso yo te ruego que nos ayudes, Señor, a volver, Señor, a tu palabra, a volver a casa, Señor, a volver a tu casa, Señor, y predicar ese Evangelio que transforma y cambia vidas. Quiero darte las gracias por lo que Osmani en esta tarde ha estado compartiendo. Gracias por esta palabra retadora, Señor. Gracias porque no vuelve vacía tu presencia, sino que está produciendo en cada uno de nosotros el fruto. Y yo quiero rogarte, Padre, que levantes en el mundo una iglesia que es luz y que es sal. Señor, una iglesia que no juega con el cristianismo, no juega a ser, Señor, un héroe de la fe para demostrar nada, Señor, sino que sencillamente una iglesia, Señor, que te ha creído y que camina, Señor, sobre tus valores, sobre tus principios. Gracias, Señor. Despierta en España, por favor, una pasión en el corazón de los pastores y de las congregaciones
por llevar el Evangelio a otros lugares, a otras naciones. Y despiértanos en cuanto a la generosidad. Padre, gracias porque estamos en un tiempo único, Señor. El COVID, Señor, que tú has permitido, estoy convencido, y muchos estamos convencidos que es para que nos reenfoquemos como iglesia en el plan de Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, ánimo. Podéis activarse los micrófonos y decir gloria a Dios, Dios te bendiga, salúdense. Qué bueno. Sois espectaculares. Yo creo que yo tengo mucha ilusión, tengo mucha expectativa. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para Amén, amén. la obra. Decía William Carey, emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas. Lancémonos a grandes cosas. Nuestro Dios es grande. Amén, amén. Ha sido un placer, aunque realmente este formato a veces no nos permite interactuar demasiado, lamentablemente. Pero bueno, os voy a enviar el PowerPoint, me comprometo, para enviarlo a Antonio. Y Antonio, como tiene el contacto de todos, os puede hacer llegar. Qué bueno. También les pondré el número de cuenta para que... Sí, sí. Muy bueno. Carlos, bueno verte. Saludos, bendiciones a todos. Placer, ha sido muy bueno, gracias, Osmani. Muy bien. Con ganas de vernos juntos todos en un lugar y abrazarnos y saludarnos. Sí, correcto. Adiós. Bueno. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, chicos. Gracias, buenas noches. Bendiciones, Osmani. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cuál soy yo el último que termino? No, todavía no ha sido el último, antepenúltimo, ¿vale? Bueno. Vale, pues os trae aquí otra vez por la finalización, entonces ya le dais a salir todos y espero